Buen día. En esta ocasión voy a mostrar el proyecto final de Statistical Learning, la parte uno, en este caso es de MLP. El proyecto consiste en la predicción de casos de cáncer de mama. Se basa en el dataset que vemos acá. El dataset contiene las columnas, vamos a ver en este momento. Tiene ciertas columnas donde indica el diagnóstico, si es maligno o si es benigno. Y además contiene varias columnas con características específicas de cada biopsia. Estos son datos de las biopsias, de, de varias biopsias, en los cuales, como le mencionaba, está el diagnóstico final y las características que llegaron a ese diagnóstico. Las características se encuentran acá, que son por ejemplo el radio, la textura, perímetro, área de la muestra tomada. A partir de esa muestra, eh, se realizaron los siguientes datos. El proyecto tiene los siguientes atributos. Tiene un ID, número de identificación y un diagnóstico. Como les decía, con M o B, maligno o benigno. Entre estas características se encuentran 10 características identificables para evaluar el núcleo, que son radio, textura, perímetro, suavidad, compactación, etcétera. Y a partir de esto se sacaron otras características más. La media, el error estándar y el peor o mayor, media de los tres valores más grandes de estas características se calcularon para cada imagen, resultando en 30 características. Por ejemplo, el campo 13 es radio medio, campo 13 es radius SE y el campo 23 es worst radius. O sea, a partir de las características que ya teníamos, que eran en este caso 10, 11 características, se obtuvieron con la media y el error estándar otras características para llegar a un total de 30 características identificables para poder hacer la predicción. Todos los valores de estas características se recodificaron con 4 dígitos significativos. También para los atributos vacíos se utiliza el campo none y acá podemos ver la distribución de las clases: 357 casos benignos y 212 malignos, que son los que se alimentaron los datos. Para realizar este proyecto se utilizaron las librerías de NumPy y Pandas, y para graficarlos las librerías de Matplotlib. En este caso se cargan los datos del dataset antes mencionado. Se descargó el dataset de manera local, que es el que está acá, y se procedió a cargarlo. Una vez cargado, acá podemos visualizar todos los datos, que eran los que mencionaba: el ID, el diagnóstico y las características que tenemos acá. En este caso tenemos 33 características. Luego se hace una preparación de los datos, se limpian los datos que se encuentran vacíos. También se les quita el ID, ya que este no es relevante para poder hacer nuestro, nuestro estudio. En este caso solo dejamos las columnas realmente necesarias, que en este caso sería la variable X y las variables X y la Y. Muy bien, luego de preparar y limpiar los datos, nos quedaron 566. Identificamos la columna de la variable Y, que en este caso es diagnosis, y la mostramos acá. Ahora vamos a trabajar de manera binaria. Se le colocó 1 cuando es benigno, cuando es maligno, perdón, y 0 cuando es benigno, para identificar los dos tipos. De esta manera podemos hacer la clasificación binaria para indicar el diagnóstico. Acá revisamos la data, tenemos el conteo, media, deviación estándar, mínimo, etcétera. Hacemos una distribución para ver qué tipos de datos tenemos en nuestra dataset. Tenemos con diagnóstico 1, que son cáncer maligno, y con el otro tenemos el benigno. Luego de esto tenemos la comparación de las variables versus el diagnóstico. Podemos ver acá los features, tenemos las columnas y hacemos un split basado en los dos. El diagnóstico 1 y 0, que era lo que estábamos mostrando, para poder hacer el cambio a binario. Graficamos acá la comparación de las variables y qué tanto afecta al resultado. Esto solo es a manera de muestra. Sería cada una de las variables versus el resultado maligno o benigno. Acá podemos observar, por ejemplo, el radio que tiene la biopsia. Dependiendo del radio, podemos observar que
con un radio bajo se puede asociar a que este sea un resultado maligno. También podemos ver la textura, dependiendo de la textura, y acá podemos ver distintos tipos de, de las variables y cómo afectan al resultado. Aunque de por sí sola, una sola característica no va a influir en el resultado, sino que tiene que ser un conjunto de datos, que es lo que vamos a ver en este momento. Creamos dos datasets, uno para pruebas y otro para entrenamiento, con el 70 y 30%, 70 para el entrenamiento y 30 para el test. Luego de eso declaramos las funciones que vamos a utilizar y las librerías de Keras. Observamos el tamaño del data frame de entrenamiento, que tenemos 398 filas por 31 columnas. En este caso todavía tenemos la columna de diagnóstico. Vamos a separar ahora las columnas X con la columna Y. La columna Y sabemos que es la variable que nosotros queremos predecir. En este caso sería el diagnóstico. Las X o las variables X serían las demás columnas que en conjunto hacen que la predicción de resultado. Ya que tenemos separadas las dos, ahora sí podemos ver que una es de una columna y la otra de 30. Tenemos la variable Y y la X. Ahora vamos a declarar las capas del modelo. Acá se declara el modelo. Tenemos cuatro capas. Tenemos la primera de 300 con una activación de reloj y con una entrada de 30. Sabemos que es 30 porque son las 30 columnas de 30 variables de las cuales vamos a predecir. O sea, las variables X entran 30 y ahora nos da un resultado de 300. Luego de 200 con una activación ReLU y luego de 100 con otra activación ReLU y por último se aplica una sigmoide para poder predecir si los dos cálculos. En este caso nos va a tirar una proporción para indicar si tiene una proporción baja sería benigno y una proporción alta maligno, en este caso de 0 a 1. Muy bien, acá tenemos el resultado de todo lo que, una descripción del modelo que vamos a declarar, cuántos parámetros entrenables tenemos y por último hacemos la ejecución del modelo con una entropía cruzada binaria, porque en este caso solo necesitamos saber los datos de finalización, con un optimizador Adam y vamos a medirlo con la precisión. Eso va a ser nuestro parámetro para saber si nuestro modelo es correcto. Hacemos el entrenamiento del modelo con 30 epochs y vemos acá cómo se fue ejecutando. En cada uno iba mejorando la precisión hasta llegar a un 92% de precisión. Para poder predecir, acá tenemos 5 elementos, de los cuales predijo 4. En este caso el segundo no lo predijo correctamente. Observamos acá los primeros 5 eran true. El falló solo en el segundo, pero sabemos que un modelo no es totalmente no acierta en la totalidad de los casos, por eso tenemos un valor de precisión que es del 92%. Con esto ya podemos tener una idea de cómo se puede hacer una predicción de un resultado a través de sus características. Con este modelo entonces solo se tendrían que tomar las características de la célula, de la biopsia, ingresarlas al modelo y con eso nos va a dar una predicción temprana. Esto ayuda bastante a los médicos para saber aproximadamente qué resultado puede hacer. Acá tenemos la precisión de los datos. Podemos ver que los datos de entrenamiento teníamos un 90% en entrenamiento, en la pérdida de 0.097 y en las de prueba tenemos un 92% de acierto con un 0.07 de prueba. Vamos a observar el póster. Acá tenemos una pequeña descripción del proyecto. El proyecto es una predicción automática de cáncer de mama con características obtenidas de imágenes digitalizadas de biopsias con agujas finas de masas mamarias. Acá definimos qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control y existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer depende de qué células de la mama se vuelvan cancerosas. Ahora, la muestra que nosotros estamos tomando para poder realizar el cálculo es una biopsia por aspiración con aguja fina. En esta biopsia, el médico utiliza una aguja hueca muy fina adherida a una jeringa para extraer o aspirar una pequeña cantidad de tejido o líquido de la región que causa sospecha.
Luego se examina la muestra de la biopsia para saber si tiene células cancerosas. Si se puede palpar el área donde se hará la biopsia, la aguja puede ser guiada hacia el área mientras el médico está palpándola. O sea que se ingresa una aguja para realizar la biopsia y esta biopsia, o sea, estos tejidos que se obtienen, tienen las características necesarias para poder hacer el análisis. Acá vemos que se utilizó un set de datos que indica luego de la biopsia si el cáncer es maligno o benigno. Y las características de la biopsia realizada son radio, textura, perímetro, área, suavidad, compactación, concavidad, puntos cóncavos, simetría y dimensión fractal. Estas son las características. La media, el error estándar y la peor o mayor, media de los tres valores más grandes de esas características se calcula por cada imagen, resultando 30 características en total. Acá tenemos una previsualización de dos características, en este caso el radio y el perímetro, versus el resultado maligno o benigno, que era lo que se miraba en el proyecto. La predicción se hizo con los datos antes mencionados, con una red neuronal de tres capas ReLU y una capa final sigmoid, la cual tiene 87.000 parámetros entrenables y se utilizó el optimizador Adam y la entropía cruzada. El cálculo consistió en 30 epochs que realizaron una precisión del 90 en los datos de prueba y 92 en los datos de test, en los datos de entrenamiento, perdón. Con el diseño de la red se puede predecir el resultado del cáncer de mama solo conociendo sus características y de esta manera dar una predicción temprana sin la revisión de un médico especialista. Ahora vamos a mostrar el proyecto número 2. El proyecto número 2 consiste en la predicción de malaria en imágenes infectadas y no infectados. En el caso anterior solo se hacía la predicción en base a características. En este caso eran características, era una tabulación, una tabla con características. Ahora se va a hacer la predicción en base a imágenes. Vamos a ver el póster antes de iniciar. ¿Qué es la malaria? La malaria es una enfermedad transmitida por una enfermedad es una enfermedad transmitida por un mosquito y ocasionada por cualquiera de 4 diversos parásitos de la sangre, llamados plasmodia. El mosquito Anopheles transmite la enfermedad a las personas. Esta enfermedad es la primera causa de enfermedades debilitantes con más de 200 millones de casos en cada año en todo el mundo. La malaria se contagia a través de la picadura de un mosquito. Con ciertas especies de la malaria se puede producir formas latentes que pueden provocar recaídas de la malaria meses o años más tarde. Este tipo de enfermedad es muy común en climas tropicales donde hay demasiados mosquitos, así como Guatemala. Entonces, es útil para predecir un poco en qué casos se tiene o no malaria. El dataset contiene imágenes de las células infectadas, o sea, se tomaron muestras de células de personas que son sospechosas de malaria, que pueden o no tener malaria, eh, obtenidas de la National Library of Medicine de Estados Unidos. A continuación se muestran imágenes de las células infectadas. Tenemos acá las células infectadas, podemos observar que tienen ciertas manchas dentro de las células, esas que están acá, que esas son las que indican que tiene malaria. También tenemos imágenes de células sanas que no contienen ningún tipo de elemento dentro de ellas. La distribución de estas células en las imágenes demuestra lo siguiente, o sea, tenemos un dataset bastante equilibrado en el cual tenemos células infectadas con el parásito y células no infectadas, tenemos casi la mitad de cada una. A partir de acá se cargaron las imágenes en un modelo convolucional de 6 capas con capas de activación ReLU y sigmoid. Se utilizó el modelo de convolucional en 2D para el análisis fotográfico. Para realizar el entrenamiento del modelo se realizaron 4 inputs teniendo unos 100 pasos en cada uno. El resultado de este modelo nos dio un 91% de precisión en el dataset de prueba. Podemos observar acá la precisión del entrenamiento versus la validación, que son datos de test, que inició un poco la precisión abajo y cada vez fue subiendo hasta tener un buen porcentaje de precisión, a llegar hasta el 91%. Al igual que la pérdida. Al principio se tuvo bastante pérdida, pero conforme fueron ejecutándose los epochs, se fue reduciendo hasta tener poca pérdida. Vamos a ver el dataset acá. Primero se cargaron los datos que están en imágenes. Vamos a revisar cómo es que están los datos y las imágenes. Las imágenes están en una carpeta llamada malaria, cell image, y acá están
las imágenes. Las que tienen imágenes con parásitos y las que están sanas. Hay 13.780 elementos de cada una. Podemos ver las que tienen parásitos. Acá está cargando, tarda un poco por la cantidad de imágenes que se tienen. Vamos a ver algunas. Está un poco lento ya que está tratando de cargar las demás imágenes dentro de la carpeta. Vamos a previsualizarlas mejor. Ahí está. Estamos viendo ahora que están cargando las 13.000 imágenes, todas con células con parásitos. Podemos observar acá todas. Es una gran cantidad de imágenes. Y las células tienen distintas formas. Hay células que no tienen formas redondas, podemos observar, ni los mismos colores. Incluso estas que están acá tienen manchas de distintos colores y formas. La idea es que a partir de estas 13.000 imágenes con parásitos y las otras 13.000 que no tienen parásitos, se pueda hacer la predicción de los casos. Muy bien, cargamos los dos datasets, las infectadas y las no infectadas, y las guardamos en un dataset que contienen dos elementos. Contienen los elementos, en este caso, el path, o sea, la ruta donde va a estar, es lo que necesitamos. La ruta de cada una de las imágenes y su estado, si al final tiene o no tiene el parásito. Esa es la idea, lo que vamos a revisar acá. Eh, Acá es una muestra nada más para poder visualizar 5 imágenes aleatorias para ver qué diferencia hay entre las infectadas, que son estas que están acá, y las que no están infectadas. Podemos ver la distribución de los datos, que tenemos exactamente la misma cantidad de infectadas y no infectadas. Y acá inicia la predicción. Tenemos una creación de un dataset acá con un 30 por 70% de datos y un 30% de datos de entrenamiento. Vamos a ver acá train para ver cómo quedan los datos. Acá están. Estos son datos de entrenamiento. Que al final solo tenemos las etiquetas, los paths, la ruta de la imagen y el resultado, si está paralizado o si está infectado. Eso es al final lo que necesitamos. Estos son los datos de entrenamiento, la cual contiene 19.000 filas. Muy bien, acá empezamos con la carga de imágenes. Es un image data generador que nos indica cómo vamos a capturar esas imágenes. Tenemos acá la rotación, las medidas, el shift, el zoom horizontal, modo de llenado, y hacemos las llamadas para Keras. Acá podemos ver las llamadas que tenemos y vamos para poder guardar nuestro modelo en un archivo. O sea, el resultado lo vamos guardando en un archivo. Acá tenemos una función para poder medir la precisión del modelo. Solo es para imprimirlo y graficarlo. Vamos a ver la precisión. Son dos gráficas, una para precisión y otra para pérdida. Y este es el modelo CNN. El modelo consta de los datos train y test para hacer la validación. Cargamos las imágenes. Hacemos acá, con el data gen que habíamos configurado en la parte de arriba, que es el que va a reconocer las imágenes. Cargamos el path de las imágenes con las etiquetas y el tipo de clasificación. Como es binario, solo nos interesa saber si está o no está infectado. El tamaño de cada uno de los objetos y ciertas configuraciones como el tamaño del batch y el tipo, que es training validación. Muy bien, acá iniciamos con el modelo, que era secuencial. Tenemos capas de convolución 2D, ya que estas son imágenes, donde les indicamos el shape, que es de 130 por 130 por 3, los filtros que va a utilizar, que son 32 filtros, la activación rel y el padding, que es el mismo.
Tenemos acá 4 capas iguales que van a ser las que van a analizar. Estas 4 las tenemos configuradas. También tenemos en el configurador Max Pool de tamaño 2,2. Luego de estas capas que tenemos acá, por último tenemos la última capa, que es una capa sigmoide, que nos va a dar como resultado un solo resultado. Tenemos una entropía binaria, al igual que en la clasificación anterior, solo que aquí lo hicimos por característica. En este caso es convolución 2D, que es por imágenes, por reconocimiento de imágenes, con los filtros necesarios, cada uno de esos filtros que están acá, y luego el modelo. Se hace el entrenamiento con 100 pasos por cada epoch, con 4 epoch. Acá podemos ver cada uno de ellos y el resultado entre validación y entrenamiento. El modelo obtuvo un 91% de precisión al evaluar las imágenes del dataset de prueba. Con esto ya podemos verificar, solo ingresar nuevos datos, cargar nuevas imágenes para poder comprobar y utilizar este modelo que generamos y quedó guardado para poder hacer análisis futuros. Estos fueron la primera parte y la segunda parte del proyecto de Statistical Learning.